La Ruta de la Hospitalidad es una propuesta de articular sinergias, de articular personas, empresas, instituciones que quieran apoyar a la población refugiada que está llegando a México. ¿Es mucho? ¿Ha crecido esa población? ¿Ha cambiado quizás el panorama de esa población? Ha crecido, es algo que está mucho más visible en estos últimos años. Actualmente este año al menos 5.000 solicitudes fueron presentadas ante la Comar, que es la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, y de estas se ha reconocido al menos un 35%. Ahora, cuéntame un poco, en el caso, tradicionalmente México ha recibido muchos refugiados, pero de Centroamérica, pero en los últimos años creo que eso ha estado cambiando, ya están llegando no solamente de Centroamérica, huyendo de la violencia de estos países que viven ahí y de la pobreza extrema también que se vive allá, sino de otros lados también, ¿no? Algo así ha estado cambiando. Bueno, sí, se ha mantenido. La población centroamericana sigue siendo la población que más solicita asilo en México. Lo que ha cambiado sobre todo es que no es población que necesariamente está entrando a México para cruzar hacia el norte. Es población que requiere protección internacional y lo que necesita es un país que los reciba. En este caso México continúa siendo un país con una fuerte tradición de asilo y eso es lo que estamos trabajando con la ruta. Sí han llegado nuevas poblaciones, o sea, también tenemos población de Siria, población afgana, de otras nacionalidades, y eso también es muy interesante en México. Por ejemplo, de hecho, la Ruta de la Hospitalidad incluye también una alianza con el proyecto DIMA, que trabaja sobre todo con población siria. Y, o sea, y por ejemplo, muchas veces esta gente que llega, estas personas que llegan, no es porque quieran cruzar la frontera, sino porque están buscando una protección. Exactamente. ¿Sí? Las personas están llegando a México, personas que requieren protección internacional, que han huido porque han sufrido algún tipo de persecución que los ha obligado a salir de su país. Entonces sí, tenemos población, desde Asylum Access, por ejemplo, que es la organización que represento, hemos atendido a lo largo de este año al menos 1.000 solicitudes de asilo. No todas hemos llevado a la representación legal, pero son solicitudes de personas que requieren algún tipo de protección. México incluye la protección como refugiados, la condición de refugio, pero también te da la protección complementaria. Entonces, ¿qué pasa una vez que reciben esta protección? Las personas que reciben esta protección necesitan reconstruir sus vidas y un factor fundamental para reconstruirla es encontrar un lugar de acogida, un lugar donde vivir, un lugar donde sus niños vayan a la escuela, un lugar donde te ofrezca un empleo. Y de eso se trata la Ruta de la Hospitalidad que lanzamos hoy, o sea, cómo se van generando esos espacios, esas ciudades hospitalarias que reciben y dan una acogida a la población refugiada. Karina, yo te voy a hacer una pregunta, digo porque para muchos de los que estamos aquí tocamos esos temas a veces a diario o con bastante frecuencia, nos resulta un poco difícil de entender y cuando la palabra hospitalidad, cuando hemos estado haciendo historias de muchos inmigrantes centroamericanos que sus derechos han sido violados, que han sido agredidos, que han sido presas del crimen organizado, de las bandas del crimen organizado, incluso también presas de sobornos, de extorsiones, en fin, de toda una serie de cuestiones, de violaciones a los derechos humanos. Y ahora con esto que tú hablas, de la ruta hospitalidad, ¿cómo lograr y hacer eso? O sea, sí, mira, definitivamente la población que entra a México vive muchas violaciones a sus derechos, no por diversas razones, ¿no? Bandas criminales, el crimen organizado, y de alguna manera tenemos que todos contribuir a crear una... tal vez la ruta de la hospitalidad es aquí no hay muros, y tal vez nosotros de alguna manera tenemos que tratar de construir otra conciencia con respecto a cómo México puede reaccionar frente o tratar el tema de la migración y de la llegada de población refugiada de una manera distinta. En efecto, no es que la ruta de hospitalidad no va a erradicar
estas violaciones a los derechos humanos, pero sí puede crear espacios seguros en algún lugar en México. ¿Ya tienen alguna, como último, rapidito, tienen algunas ciudades ya identificadas? Mira, sí, ha habido una acogida muy interesante. Por ejemplo, hay organizaciones de Guanajuato, en Querétaro, en Quintana Roo, en Yucatán, donde se muestran ya, bueno, en Ciudad de México, que han mostrado su apoyo para la ruta de la hospitalidad. Karina, muchas gracias y éxitos en este lanzamiento. Gracias, gracias.